Seguimos en Cinescape, hoy domingo buenazo. ¿Y qué tal nuestra página web? Ya sabes cuál es la idea, mira, métete y ahí en vez de estar buscando en 8000 páginas diferentes o estar correando periódico o yendo al cine sin saber, aquí en esta página tienes toda la información de los cines, horarios, precios y además puedes adquirir también Blu-rays originales, videojuegos originales, ver Cinescape online y más. Una página creada por el Team Cinescape para ti, así que métete y compártela con tus amigos también. Y bueno, ahora vámonos aquí, cruzamos ahí el cerrito de Hollywood para hablar con Mila Kunis, protagonista de la película Ted. Y bueno, guapísima, encantadora, nos habló de cómo era trabajar con el osito, qué tal esta película recontra malcriada que ya está en los cines. Así que Hollywood, California, con ustedes, guapísima, encantadora, Mila Kunis. ¿Vamos a verlo? Down here, not looking up your towel, swear to God, not looking at your funny business. How tricky was for you to interact with this character who is there but is not there and is... You know, for me, it really wasn't as hard as I think it was for Mark. Like, I think Mark had a lot more physicality with the bear. I had a lot more talking interaction, which is not so crazy because McFarlane did the voice and we had a thing called an earwig in. And so, you know, I kept hearing Ted's voice throughout the day, so it wasn't so crazy. Laurie, hey, you're home early. The 100% of the time is a CGI character or there's something like an animatronic or a real thing there? Everything compiled. Like there was a stuffy pass, which would be like a stuffy, which is a stuffed teddy bear. It would be like walked around with an animator type of guy, and then they would take that away, and there would be like a ball pass, which is this a pass of shadows, and then a spheron pass, and then a sticky pass, which was like a stick and 2 eyeballs. I mean, you just, and then sometimes there would just be a hand. Okay. Like if the bear just had to be like in the shot but didn't really move, then they'd have like a little paw or like a little foot. Okay. It's weird. Okay. It's totally weird. I don't understand. I really don't. 35 years old and you're still scared of a little thunder. I am not. You got an amazing experience with comedy and you're very great in that. So you're allowed to improvise sometimes, or it's very just stay to the script and that's You know, on this one it was really well written and it was very specific, and so you didn't really want to divert too much from it. I think that, you know, Seth was very open-minded to ideas and doing rewrites and stuff, and so we kind of did it in the morning. Okay. If there's anything that needed to be changed. But as far as like improv went, because there's a bear and there's so many other elements involved, you kind of stuck to the script. In these days, a lot of young actors like you who got a successful career got the idea to build like a production company who develop projects for themselves or to keep growing. So do you got the idea to do that in some way? Sure, absolutely. This is not going to last forever, okay? Let's be realistic here. Nor do I want it to. So, you know, there's not much else that I know how to do, but I get this industry and I get certain aspects of it. So I'd love to go and explore, you know, the other side of it. What I meant to say was Ted's very handsome, so I'm always interested in meeting the lady that can snatch him up. Did you just call me a whore? What? You got a script. Who is the very first person that you ask for an opinion? You say, do you think I should do this or no? My manager, well, Susan came with my manager since I was 9 years old. The script goes through the agency, through them to me. So by the time it gets to me, it's kind of been like okayed by a lot of people, but I do respect their opinion the most because I know that they have my best interest at heart. And you know, there's some of my friends that I will talk to for sure. It doesn't work. The name has to have a ski at the end of it, and you just put Brewski at the end of Martina Navratilova, so... Well, I just thought we were saying funny names. No, it has to have a ski at the end of it, otherwise where's the challenge? When you were a kid, do you remember a particular toy that you dreamed to become in a life in? I did not have a toy that I necessarily dreamt that would come to life. You know, I had toys that I played with, but I didn't have the connection that John had with his teddy bear to a bear. I have a bear that I've had since I was 9 years old, and I used to love this little cartoon character named Chuburashka, but I never necessarily gravitated towards it as much as John does to Ted. No, it's a very amazing chemistry. Thank you so much, Mila, for your time. Thank you. Who are these girls? Oh, my God, where are my manners? Laurie, this is Angelique, Heavenly, Shireen, and Sauvignon Blanc. I swear to God, her name is Sauvignon Blanc. Show me your Chevron card. Bueno, un éxito total la película Ted, arrasando en la taquilla y la gente se sorprende con este osito malcriado. Y está Mila Kunis contándonos sus experiencias, chica guapísima y recontra solicitada en el mundo del cine. Obviamente esa nota exclusiva. Ahora sí, ¿tú te imaginas lo que es tener en tu smartphone 4 millones de canciones? ¿Sabes qué? Si empiezas a escucharla hoy, terminas en 22 años, alucina. O podrías
Claro, la conta viejo. O si no, podrías escuchar la banda sonora de las películas de los últimos 15 años. Son 4 millones. Bueno, ahora con Movistar en tu postpago tienes música ilimitada gracias a Sonora. Mira, si te compras un postpago de 65 soles, puedes tener esta gran aplicación Sonora por 3 meses gratis. Eso gracias a Movistar. Compartida la vida es más, y para más información, métete a la web que está en pantalla y listo. Movistar, compartida la vida es más. Muy bien, vamos ahora con qué vemos hoy. ¿Quieres ir al cine hoy de repente y no tienes idea qué película están dando? Todos nos vamos al cine hoy domingo. Escoge una película y listo, la vemos en pantalla gigante. Nuevas alternativas para pasarlo monstruo en el cine. Pero ¿aún no sabes qué ver? Entonces no te muevas de tu sitio. Una de las cintas que ha sorprendido a los fanáticos del séptimo arte ha sido la hilarante Ted, donde Mark Wahlberg y Mila Kunis sobrellevarán sus vidas con este particular oso de peluche cuyos modales dejan mucho que desear. Definitivamente una de las comedias del año. Además, quienes gusten de las comedias animadas pueden apuntarse a ver Hotel Transilvania, donde estaremos junto a los monstruos clásicos del cine y en especial del sobreprotector Drácula, cuya hija cae enamorada de los tan temidos humanos. Esta es otra alternativa fija que divertirá por igual a grandes y chicos. Siguiendo con las comedias llegan Los Tres Chiflados, basada en los clásicos personajes de la serie que arrancaba carcajadas con sus torpezas y que ahora tendrán que salvar a como dé lugar su hogar adoptivo. Eso sí, no sin antes meterse en más de un enredo. El cine peruano se hace presente con Coliseo, Los Campeones, una historia de orgullo y superación donde seguiremos a Marcial, un muchacho que participará en un concurso de baile para poder salvar el Coliseo de su abuelo. Admirable. El terror y suspenso viene con Intrusos, donde un par de niños serán víctimas de un monstruo difícil de probar y cuyos padres harán hasta lo imposible por ayudarlos. En cartelera aún se mantienen las españolas Tengo Ganas de Ti, donde ahora el rebelde H cuestionará su amor por Babi cuando otra chica llegue a su vida. Y El Circo Maldito, con estos payasos gore que con humor negro y hartas balas te tendrán pegados a la pantalla. Además, los amantes de la ciencia ficción tienen como alternativa a la futurista Dread, donde un agente intentará hacer justicia en un mundo abocado a los excesos de una potente droga, y además aún tenemos a la despampanante Mila Jovovich en la taquillera Resident Evil 5, La Venganza, donde una vez más sacará la cara por la raza humana. Cuidado con los zombies. Finalmente, quienes busquen una buena peli que les arranque carcajadas, les comentamos que Vecinos cercanos del tercer tipo no deja de hacer reír al público peruano, al igual que El Gran Robo, con estos dos bandos de asaltantes que intentarán robar el mismo banco. Y si estás con niños, una excelente opción es llevarlos a ver Tinkerbell y El Secreto de las Hadas, porque Campanita, además de entretener, siempre les da una buena lección. Hay muchas opciones para escoger, pero ahora que ya tienes una en mente, obligado a chequear los horarios en la web de Cinescape y más tardecito, nos vemos en el cine. Bye bye. Ok, ya Cinescape te mostró todas las películas que hay para ver hoy mismo, pero ¿a qué hora? ¿En qué cines? ¿Dónde quiero ver el tráiler de nuevo? ¿Cuánto cuesta la entrada? Métete a nuestra página web y tienes toda la información. Es más, está linkeado con tu Facebook, así que puedes taggear a tus amigos, puedes mandarle inbox a la gente directamente en la página web y ponerle me gusta también. Así que vámonos al cine más tarde. Aquí tienes la información gracias a Cinescape. Muy bien, vamos a hacer ahora una pausa comercial, pero ¿cómo se filmó Hotel Transilvania? ¿Cómo hicieron los dibujos animados? ¿Qué tal trabajar con Frankenstein, el hombre lobo y Drácula? Después de la pausa te lo cuenta Cinescape, no me cambies de canal. Los clásicos monstruos del cine de terror se reúnen nuevamente en la pantalla grande.